Hola y bienvenidos al mejor canal de baloncesto, Baloncesto Prisma. En el vídeo de hoy os contamos nuestra experiencia con más de 20 jugadores de la NBA aquí en España. Pero antes de comenzar con el vídeo, recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita. Y dicho esto, ¡comenzamos! Lo primero de todo, y para contextualizaros un poco, hubo durante una semana aquí en España más de 20 jugadores de la NBA que vinieron a mezclar vacaciones con entrenamientos en The Sanctuary, que son un complejo deportivo conformado por dos pistas de baloncesto que ya os podéis imaginar de qué calidad, con un gimnasio. Y bueno, allí los jugadores además también tenían por pedir hasta un peluquero, pero también tenían catering, servicio de bebidas y todo lo que quisiesen allí a su disposición. Entonces, más de 20 jugadores de la mano de la Asociación de Jugadores de la NBA vinieron aquí a España a disfrutar de, bueno, pues el verano español, pero también a no olvidarse del baloncesto y de su profesión. Entonces seguían entrenando. Ellos estaban en un hotel de 5 estrellas y tenían para cuando quisiesen abiertas las puertas de Sanctuary, que es el pabellón este que os comento, y además tenían un servicio de transporte, 2 furgonetas que se encargaban de llevarles y traerles cuando los jugadores quisiesen. Además también tenían entrenadores personales y bueno, sí que nos dijeron que muchos jugadores iban con sus familias, con sus amigos o incluso con su propio cuerpo técnico, como era el caso de Donovan Mitchell. Y con esto ya ligamos un poco a la siguiente pregunta que os estaréis haciendo, que es ¿qué jugadores había allí? Bueno, pues desde estrellas de la NBA como podían ser Aaron Gordon, Andre Iguodala, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, jugadores de la selección española que compiten en la NBA como Santi Aldama o Usman Garuba. También estaba por allí Izan Almansa, que estoy seguro de dentro de muy poquito dará el paso a la NBA. Vamos a ver qué tal le va esta temporada 23-24 en la G-League con el equipo de Ignite. Pero bueno, aparte de ellos también había otros jugadores que quizás son un poco más de rol o que complementan a las estrellas en los respectivos equipos de la NBA. Y en Baloncesto Prisma, pues claro, no íbamos a dejar pasar por alto la oportunidad e intentamos conseguir algunas declaraciones de jugadores, entrenadores y bueno, gente que había allí relacionada con el mundo del baloncesto, y las conseguimos. Así que en este vídeo las tenéis todas. La primera entrevista y la más larga que pudimos hacer fue a nuestros amigos de Drafteados, a Sergio y a José, que nos contaron esto sobre su verano y sobre el Sanctuario. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va el verano? Pues regular, porque estuve jugando al tenis antes de ayer con mis hermanos y tengo el cuello reventado. A ver si algún fisio de estos que hay aquí, ¿no? Hombre, tienen unos cuantos, pero no son para ti. Vamos a intentarlo. Pero por lo demás, muy bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Y aquí una maravilla siempre, a ver si podemos ver a los jugadores un rato. Sí. A ver si hemos 5 contra 5, que es lo que queremos ver. Un poquito de qué es lo que entrenen mola. duro. Que se meten ahí, se meten cañita. Todo bien. ¿Qué tal en el campus y en el 3x3 que habéis hecho con Calderón hace nada? Una maravilla. Ojalá lo podamos hacer muchos años. Ojalá, tío. Tienen un equipazo que trabaja muy bien desde hace mucho tiempo. Llevan 17 años. ¿Cuántos años tienes tú? 15. Pues llevan 2 años más haciendo campus ellos. Sí, sí. Y este año con nosotros pues lo tenían muy pillado y ha sido un éxito. Una maravilla. Sí, nosotros agradecidos simplemente por la confianza suya y ojalá lo podamos hacer el año que viene. Hablando un poco de la NBA, ¿qué os parece que vengan este tipo de jugadores a este tipo de sitios como es el Santuario con la NBPA? Un éxito. Lo veníamos hablando ahora en el coche. Al final es un proyecto que no lleva mucho tiempo y ya consigues que vengan el primer año unos jugadores, el año siguiente casi doblar el número de jugadores, con gente tipo Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Steven Adams, está por aquí Andre Iguodala también. O sea, están consiguiendo generar una cosa tremenda aquí en España, en Málaga. O sea, es un planazo. El sitio con más jugadores en NBA que no es un partido de la NBA. Del mundo, ¿eh? Se dice pronto. Está bien dicho. Se dice eso. pronto. Tú tenías ya ganas de venir, José, porque el año pasado vino Sergio, pero tú no pudiste, tenías ganas de conocerlo en persona. Muchas ganas, muchas ganas. Ya conocíamos la instalación porque vinimos una vez, pero no pude estar el año pasado aquí en esto y ya me ha contado Sergio. Va a flipar, va a flipar. Ahora vamos El año pasado estaba Osuna por aquí, hubo entrevista con Osuna. O sea, yo no sé lo que nos va a deparar este año, pero tengo ganas de entrar y de verles ahí entrenar a tope. Sí, sí.
Hemos mencionado antes lo de que los jugadores se van con, bueno, sus entrenadores, que allí tienen entrenadores muy famosos también de técnica individual y de los propios equipos. Tuvimos también el placer de poder entrevistar, nos dejó unas pequeñas declaraciones, Jimmy Yalapac, que es entrenador de los Sacramento Kings y esta temporada ha estado con el equipo de la G-League también y muy majo con nosotros. Hi, this is Coach Jimmy Yalapac from the Sacramento Kings. Here in beautiful Malaga at the Sanctuary, an amazing place. I'm excited to be here for a few days. So shout out to Baloncesto Prima. You guys go out there and support them. Aprovechando que dentro de muy poquito es el Mundial, también os vamos a enseñar unas declaraciones que nos dejó Davis Bertans, que es jugador de la selección de Letonia y que también fue muy agradable con nosotros. Summer's going great. Happy to be here. I guess this still counts as Malaga. You know, practicing with the other NBA players here, enjoying the time, the beautiful weather, and you know, just having fun in the summer. A pesar de que la mayoría de personas están ligadas a la NBA, sí que es cierto que había algún que otro invitado por parte de Calderón y de Bernie, que son los fundadores de The Embassy, el pabellón, las instalaciones en las que estaban los jugadores, que habían invitado a algún que otro amigo o conocido para que lo viese, o incluso creo que alguno también llegó a entrenar. Este es el caso de Rubén Guerrero, que estaba por allí, y también le pudimos hacer una pequeña entrevista de cómo iba el verano, jugador que esta temporada ha jugado aquí en España en la ACB con Obradoiro. ¿Cómo estás viendo estas jornadas de entrenamiento en el santuario con la NBPA? Bueno, la verdad es que hoy es el primer día que vengo este verano y la verdad es que muy bien, joder, el hecho de que vengan este tipo de jugadores de tanto calibre y gente de toda España y de todo el mundo a entrenar aquí es increíble, tanto como para Fuengirola como para nosotros, ¿no? Para el baloncesto y lo veo muy bien, ojalá que siga pasando todos los veranos. Otro jugador con el que también tuvimos la oportunidad de hablar y que nos dejase unas palabras al vídeo de Baloncesto Prisma fue Jason Tate, con el que además luego, después de toda la mañana de entrenamientos que estuvimos allí con algunos jugadores, nos le encontramos en la comida y la verdad es que fue muy gracioso, estuvimos hablando un poco con él, resubió además una historia a Baloncesto Prisma, así que me hizo mucha ilusión en ese aspecto y nada, os dejo las declaraciones que nos dejó Jason Tate. No, it's been great. It's my first time in Spain, my first NBPA trip. It's a lot of good guys around. Came out getting their work in. Today was our first day of runs. I think it was competitive and yeah, it's just been relaxing and fun. Si alguien viene en busca de un titular, le podríamos decir el siguiente, aunque no es del todo cierto, bueno, realmente sí, pero no va por donde os esperáis. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mitchell, pero no a Donovan Mitchell, sino a Davion Mitchell, que aún así es una auténtica pasada poder haberle traído aquí al canal por unos segundos que sea. It's Davion, here at the Sanctuary, here in Spain. It's a great facility, great players, great people around. Great location. It's pretty fun. Next year I probably plan out here to come work out here more during the summertime, spend some time here. Great weather, right by the beach, but it's fun. Un jugador con el que tenemos una anécdota un tanto graciosa que ahora os voy a contar fue con Siei Cissoko, quien fue canterano de Baskonia y que tiene un futuro por delante muy prometedor en la NBA. Acaba de llegar después del draft en esta temporada 2022-2023 y su primera temporada la va a jugar con los Spurs, la 23-24. Y bueno, pues cuando llegaban los jugadores les íbamos saludando, como todos son, o la gran mayoría, mejor dicho, son estadounidenses o que su idioma principal es en inglés, pues habituábamos a interactuar con ellos en inglés. Y cuando había algún jugador español o que más bien sabía español, porque claro, ves a Usman Garuba, Santi Aldama y Zan Almansa, sabes de sobra que saben español, pero Siei Cissoko en ese momento no caí y las dos veces cuando entraba y cuando salía empezábamos a hablar, bueno, le empecé a hablar en inglés, luego ya él las dos veces me dijo acuérdate de que hablo español y ya por supuesto las declaraciones que nos dejó fueron en español. Un jugador que además fue súper majo porque cuando entraban los jugadores solían tener poco tiempo para hacerse una foto, para hablar o para lo que fuese, entonces la mayoría de entrevistas los jugadores nos pedían que fuese después de entrenar.
como decían ellos, cuando salga, si quieres, lo hacemos. Y bueno, pues había algunos jugadores que venían un poco cansados o que venían cabreados porque se jugaron algunos 5x5, aunque allí... aprovecho para decir que la mayoría de entrenamientos eran de técnica individual, también había algunos ratos para jugar 5 contra 5 y además un 5 contra 5 que nos dijeron que fue muy duro, o sea que allá había algo más que alguna persona preocupada porque claro, están entrenando en verano, imagínate que uno se lesiona de gravedad y que llega a su equipo y le dice, oye, que me he lesionado allí entrenando en Málaga. Por supuesto, los equipos eran perfectamente conocedores de la situación, pero... podía haber pasado perfectamente porque, como digo, entrenaban muy en serio, los 5x5 repartían cera. Y había algún jugador que salía un poco más cabreado porque su equipo había perdido o así y no quería dejar ya unas declaraciones, pero el caso de Sidi Cissoko fue muy majo porque según salió fue él el que vino a decir, bueno, ya estoy para hacer las declaraciones. Buenas, acabo de entrenar aquí en Málaga, fue bien, hemos jugado 5x5. Y eso, pues estoy disfrutando aquí en Málaga otra vez, pero no, todo está bien. Gracias. También tuvimos la oportunidad de hablar con Bruno Fernández, que nos pareció súper majo. Además, ahora cuando escuchéis la entrevista hay algo peculiar que vais a notar. Bueno, en algunas entrevistas se puede oír algún comentario que haya de fondo de alguna persona que estuviese por allí, pero en el caso de la entrevista con Bruno fue muy gracioso porque es la primera entrevista, en este caso las declaraciones, que se hacen con música de fondo. Iba con el JBL en la mano Bruno y cuando hablé con él bajó un poco el volumen, pero no quitó la música del todo, se le escucha perfectamente y de todas formas ya estáis viendo que tenéis subtitulado en español los jugadores que nos hablaban en inglés, para los que no sepáis el inglés que entendáis también lo que nos decían los jugadores. Y bueno, fue un poco gracioso porque... bueno, cuando empezó a bajar la música pensé que la iba a quitar y simplemente redujo un poco el volumen. Pero vamos, que por aquí tenéis sus declaraciones. It's going great, man. It feels good to be back out here in Malaga, you know, at the Sanctuary. It feels good, everybody back, good vibes going, just working on our games, and we're excited to be back again next year. Hay una anécdota que es, bueno, un poco peculiar porque la última entrevista que hicimos fue a Immanuel Quickley y fue graciosa porque fue la única que hicimos fuera del horario de mañana, digamos, porque ya nos fuimos a comer y cuando regresamos al parking del santuario para coger el coche e irnos a la casa en la que nos estábamos hospedando esos días de vacaciones que estábamos por Málaga, y nos encontramos con que había otra furgoneta, las que os he dicho al principio del vídeo, que bajaba al pabellón a llevar a algunos jugadores. Entonces, bueno, pues antes de montarnos en el coche y de cerrar ya toda la entrevista posible, dijimos, bueno, pues hay estos jugadores, vamos a ver quién son, vamos a intentar conseguir unas declaraciones más y ya acabamos un día perfecto. Y bueno, pues salieron varios jugadores y el primero que salió fue Immanuel Quickley, al cual ahora tendréis sus declaraciones, por supuesto, por pantalla, pero antes de eso, deciros dónde está la particularidad de la anécdota. Pues resultó que venían varios jugadores. Lo habitual es que viniesen 1, 2 máximo, aunque sí que es cierto que venían acompañados de lo que he dicho antes, de sus familiares o amigos con los que estaban allí disfrutando en Málaga. Y en ese caso vinieron 3 o 4 jugadores de golpe, paramos a Immanuel Quickley, pero el resto lógicamente ya entraron directamente al pabellón y uno de esos jugadores que ya entraba era Andre Iguodala. ¿Quién sabe si no hubiésemos parado a Quickley y nos hubiésemos esperado a ver quién eran el resto de jugadores? Lo mismo podíais ver ahora unas declaraciones de Andre Iguodala, pero de todas formas súper contento de haber podido hablar con Quickley y ahora sí que sí, por pantalla tenéis lo que nos dijo. My name is Immanuel Quickley. I play for the New York Knicks. The Sanctuary's been great, having a great time in Marbella. Obviously a little hot, but great to, you know, get around other NBA players, to learn, to get better. I'm having a lot of fun. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, recordad darle like, suscribiros y activar la campanita. Y para acabar el vídeo, dar las gracias porque no nos puso ningún impedimento prácticamente el equipo de Embassy y los jugadores fueron súper majos con nosotros, así que de verdad agradecer esta oportunidad que nos dieron, una experiencia para el recuerdo desde luego. Y ahora sí que sí, dicho esto, muchas gracias y adiós.